un coloso de 4 motores, capaz de decidir por sí solo el destino de los convoyes marítimos, pero traicionado por su propio mando militar en pleno despegue. Amigos, les presento al Piaggio P.108, una maravilla tecnológica italiana que se convirtió en rehén de ambiciones ajenas. ¿Por qué esta obra maestra de la aviación, con su torreta blindada de control remoto y su enorme autonomía de vuelo, se construyó en una cantidad tan insignificante? ¿Qué catástrofe fatal, al principio del camino, hizo que los oficiales del Estado Mayor prácticamente sentenciaran el futuro de esta fortaleza volante? Hoy revelaremos las páginas oscuras de la campaña aérea del Mediterráneo. Vean el video hasta el final. Descubrirán qué detalle convirtió a este superavión en un gigante inútil y por qué su vuelo final se realizó bajo banderas extranjeras. Comenzamos. Finales de los años 30. Italia mira el mapa de Europa y se ve a sí misma como una potencia de primer orden. Pero en los cuarteles generales de las fuerzas aéreas se mantiene una conversación desagradable. El país no tiene ni un solo bombardero capaz de llegar a un objetivo en el otro extremo del continente y regresar. Esto no es un detalle menor. Es un agujero en la base misma de la doctrina militar. El conflicto en España acababa de demostrar que vence quien es capaz de alcanzar las fábricas, almacenes y carreteras en la retaguardia profunda. Italia no tenía esa posibilidad. Benito Mussolini reacciona rápido. La orden es simple y sumamente exigente: crear un bombardero pesado de largo alcance, no una modernización de un modelo existente, no un compromiso, una máquina conceptualmente nueva que coloque a Italia al mismo nivel que las mayores potencias aeronáuticas del mundo. El encargo recae en la compañía Piaggio. Como diseñador jefe nombran a Giovanni Casiraghi. Esto es lo que se tenía que hacer: un avión de 4 motores, una autonomía de vuelo de más de 3.500 kilómetros sin escalas, que es la distancia de Moscú a Madrid, si trazamos una línea recta, una carga de bombas de hasta 3,5 toneladas, y al mismo tiempo, la máquina debía defenderse por sí sola de los cazas enemigos, sin depender de escoltas. En el papel, esto suena como una lista de requisitos. En la práctica, era una tarea que en 1939 solo unos pocos países del mundo habían resuelto. Casiraghi comienza a trabajar prácticamente desde cero. La industria aeronáutica italiana casi no tiene experiencia en la construcción de máquinas tan grandes enteramente de metal. Las fábricas están acostumbradas a hacer cazas y torpederos rápidos y maniobrables, compactos, ligeros y con una lógica de producción sencilla. Y ahora es necesario construir algo diferente: una nave aérea, del tamaño de una casa, con 4 plantas motrices, cada una de ellas más compleja que cualquier cosa que los fabricantes de motores italianos hubieran hecho antes. Y justo aquí surge una pregunta que nadie pronunciaba en voz alta en ese momento, pero que definiría todo el destino posterior del proyecto. ¿Puede un país cuya industria está orientada a la velocidad y la maniobra construir y mantener a un verdadero gigante de la aviación de largo alcance? Italia no recibirá la respuesta a esta pregunta de inmediato. Se prolongará durante años, a través de pruebas, pérdidas y raros momentos de verdadero triunfo. Pero en 1939 nadie piensa en eso todavía. En este momento, en las salas de diseño de Piaggio, nace una máquina que se convertirá en la más grande de toda la historia de la construcción aeronáutica italiana. Le darán el nombre de P.108. Cuando el P.108 salió del hangar, incluso los ingenieros experimentados se detuvieron a mirar. La envergadura superaba los 30 metros. La longitud del fuselaje, más de 22 metros. Al lado de los aviones italianos anteriores, esta máquina parecía una ballena junto a barcas. Pero el tamaño no era lo principal. Lo principal era cómo este coloso estaba construido por dentro. El fuselaje del P.108 se construyó según el esquema de monocasco, explicado de forma sencilla. Toda la resistencia de la estructura no se sostiene sobre un esqueleto interno de vigas, sino sobre el propio revestimiento exterior. La piel metálica del avión funciona como un elemento portante. Esta era una tecnología compleja y costosa para finales de los años 30.
pero el resultado valió la pena. El cuerpo resultó ser increíblemente fuerte, con un peso relativamente bajo, y la forma misma del avión se volvió suave y aerodinámicamente limpia. Ahora, hablemos del corazón de la máquina. 4 motores Piaggio P.12, 18 cilindros en cada uno. Una potencia de 1.500 caballos de fuerza por motor. Para comparar, esto es aproximadamente como unir la potencia de 20 automóviles modernos en un solo motor del tamaño de un refrigerador. En el papel, estos motores parecían un milagro tecnológico, una estructura de ingeniería complejísima, capaz de elevar en el aire una máquina de decenas de toneladas de peso junto con la carga de bombas y la tripulación. Más adelante, volveremos a estos motores y descubriremos qué precio hubo que pagar por su complejidad. Pero ahora, en el momento de su creación, eran un motivo de orgullo. Y ahora, la solución más interesante de todo el proyecto, el armamento defensivo. Normalmente los bombarderos de aquellos años se defendían con artilleros que se sentaban directamente junto a las ametralladoras, expuestos a todos los vientos y al frío a alturas de varios miles de metros. El P.108 tomó otro camino. Aquí aplicaron una torreta, controlada a distancia. El artillero se encontraba dentro del fuselaje, en relativa protección, y apuntaba el arma a través de un sistema de control remoto. Esta solución se adelantó por años a los estándares adoptados en la mayoría de los países del mundo en aquel momento. Sistemas similares apenas comenzaban a aparecer entonces en las mayores potencias aeronáuticas. La tripulación del P.108 contaba con entre 8 y 10 personas. Y justo aquí, los diseñadores añadieron un detalle que a muchos sorprende hasta el día de hoy. A bordo de este gigante de combate, previeron un pequeño compartimento para el descanso de la tripulación, un baño e incluso una cocina compacta. Piensen en esto por un segundo. Esto no es un avión de pasajeros. Es una máquina que debe llevar una carga mortal a través de la línea de combate. Pero los ingenieros comprendían que los vuelos prolongados al alcance máximo significaban que la tripulación pasaría muchas horas seguidas en el aire, y las personas que manejan esta máquina deben tener la posibilidad de descansar al menos un poco y comer antes de volver a sentarse al timón o ponerse frente a la mira. Era una preocupación por el ser humano dentro de una enorme máquina de metal. Un detalle raro para la tecnología de combate de aquella época. Para el momento de su primer vuelo, el P.108 representaba un conjunto de soluciones de ingeniería audaces, casi atrevidas. Monocasco enteramente metálico, 4 motores superpotentes, una torreta remota que casi nadie más poseía, una cuidada atención a la tripulación. En el papel y en el banco de pruebas, esta máquina parecía impecable. Quedaba por comprobar lo principal, cómo se comportaría en el aire. Y justo ahí comenzaba una historia completamente diferente. Año 1939. El aeródromo de la compañía Piaggio. La máquina está en la pista y por primera vez en mucho tiempo no se la mira como un plano, sino como un objeto real que está a punto de separarse de la Tierra. El piloto de pruebas ocupa su lugar en los controles. Los 4 motores se encienden uno por uno. Primero una tos, luego un zumbido constante, que poco a poco se transforma en un rugido casi ensordecedor, un sonido que los aeródromos italianos nunca antes habían escuchado. Para los ingenieros que durante años habían visto esta máquina solo en forma de planos y componentes individuales, el momento del encendido de los motores ya era un acontecimiento en sí mismo. Pero por delante quedaba la prueba principal. El avión comienza la carrera de despegue, y justo aquí se pone realmente interesante. Una máquina de decenas de toneladas debía vencer la gravedad de la Tierra gracias a la potencia de 4 motores y a una aerodinámica calculada únicamente en papel y en el túnel de viento. La carrera. La velocidad aumenta, y en un momento dado, la enorme silueta se separa de la pista. El P.108 está en el aire. En tierra, los observadores, altos mandos militares, ingenieros de Piaggio, el propio Casiraghi, siguen con la mirada la máquina que gana altura, lentamente. Para la aviación italiana, este es un momento comparable, en importancia,
a la aparición del primer buque de guerra verdaderamente grande de una armada joven. Un país que hasta hace poco no tenía ni un solo bombardero pesado de largo alcance. Ahora poseía una máquina capaz de competir con los mejores desarrollos de las mayores potencias aeronáuticas. El primer vuelo resulta exitoso. El avión obedece a los controles, gana velocidad y altura de acuerdo con los cálculos. Realiza un giro, va al aterrizaje. El contacto con la pista es suave y uniforme. En el aeródromo hay un júbilo contenido. Para la industria aeronáutica italiana, esto es una victoria. El P.108 confirmó que el país es capaz de construir una máquina de esta clase y magnitud. Pero detrás del triunfo externo se ocultaba un detalle al que, en el momento de la alegría general, pocos prestaron una atención minuciosa. Los motores Piaggio P.12, aquellos motores de 18 cilindros de los que tanto se enorgullecían los diseñadores, ya en los primeros vuelos de prueba mostraban signos de un funcionamiento inestable, sobrecalentamiento, empuje desigual entre los diferentes motores, casos en los que uno de los 4 motores no funcionaba a plena potencia y la tripulación tenía que compensarlo con los controles. Para los ingenieros que entendían de tecnología, estas señales significaban mucho. Pero en el momento de la euforia, por el primer vuelo exitoso, se descartaron como problemas iniciales habituales de una máquina nueva, algo que inevitablemente ocurre al probar cualquier equipo complejo y que con el tiempo se solucionaría. Nadie podía imaginar entonces que precisamente este problema, motores caprichosos y difíciles de mantener, se convertiría en el principal enemigo del P.108, un enemigo mucho más peligroso y constante que cualquier adversario en el cielo del Mediterráneo. Pero eso sería más tarde. Por ahora, en 1939, Italia celebraba el nacimiento de su gigante del aire, y nadie en aquel aeródromo sospechaba que solo 2 años después, el triunfo del P.108 se transformaría en una tragedia que cambiaría para siempre el destino de todo el programa. Año 1941. Ha pasado poco más de un año desde el triunfal primer vuelo. El P.108 ya no es solo un prototipo, es un programa en el que se han invertido enormes recursos y esperanzas del mando militar italiano. En este periodo, en uno de los prototipos, se realiza un vuelo de demostración para el alto mando. Entre los que ese día se sientan a los controles, se encuentra Bruno Mussolini, hijo del líder del país, un experimentado piloto militar con reputación propia en la aviación. Una demostración para el mando no es un vuelo de prueba cualquiera. Es una muestra de las capacidades de la máquina ante las personas de las que depende el futuro de todo el programa. Cada detalle del vuelo tiene importancia. Cada maniobra debe confirmar que el P.108 es realmente el gigante que necesitan las fuerzas aéreas italianas. El vuelo avanza. La máquina demuestra sus capacidades en el aire. Y entonces llega el momento del aterrizaje. Es precisamente en esta fase del vuelo la más responsable y la que requiere una precisión extrema en el control de una máquina pesada, cuando ocurre la catástrofe. El avión se estrella durante la aproximación para aterrizar. Bruno Mussolini muere. Esta noticia cambia instantáneamente el estatus de todo el programa del P.108. De un proyecto que debía demostrar el poder de ingeniería del país, se convierte de la noche a la mañana en una fuente de preocupación y dudas en lo más alto del mando militar y político. No se trataba solo de una tragedia personal para la familia del líder italiano, aunque esta también tuvo una enorme importancia. Se trataba de la señal que esta catástrofe envió a todos los que tomaban decisiones sobre el futuro del programa. Si una máquina que ha pasado las pruebas y se ha mostrado ante el alto mando puede estrellarse en lo que parece una fase normal del vuelo, significa que la confianza en el P.108 está socavada en su base misma. No en la teoría, sino en la práctica, ante los ojos de aquellos cuya opinión definía el destino de todo el programa. La investigación de las causas de la catástrofe no dio una respuesta inequívoca que despejara todas las dudas. Y allí donde no hay una claridad absoluta, las dudas comienzan a crecer. Y estas dudas afectaron precisamente a los componentes de la máquina
que ya habían causado inquietud a los ingenieros: la planta motriz y la fiabilidad general de la compleja estructura. A partir de ese momento, la actitud hacia el programa del P.108 cambia drásticamente. En lugar de un audaz proyecto estrella del que todo el país se sentiría orgulloso, la máquina se convierte en objeto de una actitud prudente, casi de desconfianza, por parte del mando militar. Se reducen los pedidos. El ritmo de producción se ralentiza. El programa que debía dar a Italia un verdadero instrumento estratégico de aviación de largo alcance se desarrolla ahora a una escala mucho más modesta de lo previsto inicialmente. El P.108 no se detuvo por completo. La máquina continuaría volando y por delante tendría salidas de combate reales, pero perdería para siempre su estatus de símbolo de orgullo nacional ese mismo día. Y esto es importante entenderlo. Esta catástrofe no fue la única causa de las futuras dificultades del programa, pero se convirtió en aquel punto de inflexión a partir del cual comenzaron a manifestarse todos los demás problemas, aquellos que se habían ido acumulando dentro del proyecto desde el principio. El P.108 fue creado para un propósito concreto: ataques estratégicos de largo alcance contra objetivos en la retaguardia profunda del enemigo, como fábricas, almacenes y nudos de transporte. Fue precisamente por esto que Mussolini ordenó su desarrollo. Fue para esta tarea que Casiraghi diseñó 4 potentes motores y un fuselaje capaz de transportar 3,5 toneladas de bombas a una distancia de más de 3.500 kilómetros. Pero la realidad dispuso otra cosa. Para el momento en que el P.108 comenzó a incorporarse al servicio en cantidades mínimamente notables, el mando italiano simplemente no tenía la tarea estratégica para la cual se había creado la máquina originalmente. No había objetivos en la retaguardia profunda del enemigo, cuya destrucción justificara el uso de un instrumento de aviación de largo alcance tan costoso y complejo. En su lugar, el P.108 encontró aplicación en el mar Mediterráneo. Aquí, en un espacio relativamente limitado entre Italia, el norte de África y el estrecho de Gibraltar, se desarrolló una campaña de un carácter completamente diferente: marítima. El enorme bombardero de 4 motores, diseñado para incursiones estratégicas de largo alcance, comenzó a utilizarse para ataques contra barcos, para vuelos nocturnos a Gibraltar, para operaciones contra la infraestructura portuaria en la costa argelina. Piensen en este contraste. Es lo mismo que construir un enorme carguero transoceánico para transportar miles de toneladas de carga a través del océano y luego utilizarlo para pescar en una bahía costera. Las tareas contra objetivos marítimos e infraestructura portuaria normalmente las realizaban máquinas mucho más compactas y maniobrables, como los torpederos, diseñados específicamente para ese trabajo. Tenían un tamaño menor, menor necesidad de mantenimiento y un costo más bajo por cada salida. Y lo que es importante, se diseñaron originalmente para estas tareas, con toda la táctica de aplicación correspondiente. El P.108 en tales operaciones resultaba ser un instrumento excesivo, complejo, costoso de operar y con un requerimiento de mantenimiento técnico mucho mayor que los compactos torpederos. Al mismo tiempo, no siempre era más efectivo en la tarea concreta de lanzar un ataque de precisión contra un barco o un puerto. Esto no era culpa de la máquina misma. El P.108 seguía siendo un logro de ingeniería sobresaliente, capaz de hacer aquello para lo que fue creado. El problema residía en otra cosa. La situación misma en la que se encontraba Italia en este periodo simplemente no le dio al programa la oportunidad de revelar su verdadero potencial. Los objetivos estratégicos para los que se construyó este gigante del aire, o bien no aparecieron en absoluto, o bien estaban fuera de su alcance con el nivel de apoyo que la Fuerza Aérea Italiana podía proporcionar de manera real. Y aquí llega el momento de hacer una pregunta directa. ¿Se podía esperar un resultado diferente en una situación en la que un bombardero estratégico realiza tareas tácticas destinadas originalmente a una clase de aviones completamente diferente? La respuesta es obvia, pero la verdadera profundidad del problema se revelará un poco más tarde, cuando miremos no al cielo,
sino a los registros de mantenimiento técnico del P.108. Porque el principal enemigo de este avión esperaba a las tripulaciones no en el aire sobre el mar, sino dentro de los capós de sus propios motores. Volvamos a los motores Piaggio P.12, aquellos de los que tanto se enorgullecían en el momento de la creación de la máquina. 18 cilindros, 1500 caballos de fuerza, una maravilla tecnológica de finales de los años 30. En el papel, una planta motriz excelente. En la explotación real, una fuente constante de dolores de cabeza para cada tripulación y cada técnico que tuvo que lidiar con el P.108. El problema estaba en la complejidad misma del diseño. 18 cilindros en una estrella doble compacta significa una cantidad enorme de piezas móviles, sistemas de refrigeración y componentes de encendido que deben funcionar de manera coordinada en cualquier condición. Un solo fallo en el sistema de refrigeración, un cilindro con problemas, un componente de encendido que empieza a fallar. Y toda la compleja máquina comienza a funcionar de forma inestable. En condiciones de fábrica, con ingenieros calificados a mano y todo el equipo necesario para el diagnóstico y la reparación, estos problemas son solucionables. Pero el P.108 no prestaba servicio en una fábrica. Servía en aeródromos de campaña del Mediterráneo, donde las condiciones de mantenimiento técnico estaban lejos de ser ideales. Imaginen a un técnico que debe desmontar un caprichoso motor de 18 cilindros en algún aeródromo de campaña en el norte de África. Calor, polvo, que se mete por todas las rendijas y acelera el desgaste de los mecanismos. Falta de las piezas de repuesto necesarias a mano, porque el suministro está extendido a distancias enormes. Y todo este trabajo de forma manual, sin herramientas de diagnóstico modernas, que facilitaran la búsqueda de averías. Cada salida del P.108 no comenzaba simplemente con la comprobación de la preparación de la tripulación. Comenzaba con una larga y agotadora batalla de los especialistas técnicos para lograr que los 4 motores fueran capaces de funcionar durante todo el vuelo sin fallar. Y esta batalla no siempre terminaba en victoria. He aquí una cifra que habla por sí sola, mejor que cualquier descripción. En total, se construyeron alrededor de 25 ejemplares del P.108, y una parte significativa de las pérdidas de estas máquinas durante su servicio no ocurrió como resultado de combates con el enemigo. Estas pérdidas fueron consecuencia de fallos técnicos, accidentes en el despegue o el aterrizaje y problemas con la planta motriz, que en el aire resultaban fatales. Piensen en este contraste. Una máquina diseñada para enfrentarse a los cazas enemigos y cumplir misiones de combate peligrosas resultaba vencida más a menudo no por el enemigo en el cielo, sino por un motor caprichoso de diseño propio. Esto no significa que los ingenieros de Piaggio hicieran un mal trabajo. El concepto mismo del motor era avanzado para su época. El problema radicaba en otra cosa, en la brecha entre la complejidad de la tecnología y las posibilidades reales de su mantenimiento en condiciones muy alejadas de los bancos de pruebas de las fábricas. Y esta brecha entre el diseño ambicioso y las posibilidades reales de mantenerlo no era característica solo de los motores. Afectaba a todo el programa del P.108 en su conjunto, desde un solo cilindro caprichoso hasta toda una industria nacional que simplemente no lograba alcanzar a sus propios sueños de ingeniería. Para comprender por qué el P.108 nunca llegó a ser el buque insignia que se había proyectado, hay que ir más allá de un solo aeródromo y de un solo motor caprichoso. Hay que mirar a toda la industria aeronáutica italiana de aquel periodo. La construcción de 25 ejemplares del P.108 se prolongó durante varios años. Para comparar, las mayores potencias aeronáuticas de la época producían bombarderos pesados, de clase similar, por miles de unidades. No por decenas, por miles. Esto no fue una casualidad ni una falta de esfuerzo por parte de los ingenieros y obreros de Piaggio. Era un problema estructural de toda la base industrial italiana. Las fábricas del país estaban diseñadas para la producción de máquinas relativamente pequeñas y tecnológicamente menos complejas, cazas, bombarderos ligeros y torpederos. Para tales aviones estaban calculadas las máquinas herramienta, las cadenas de suministro de metal y componentes, y la calificación de la mano de obra local.
El PE.108 requería un nivel de cultura de producción completamente diferente. Un monocasco enteramente metálico de enormes dimensiones. Motores complejísimos de 18 cilindros, para cuya producción se requería una precisión extrema en el mecanizado de múltiples piezas pequeñas. Una torreta controlada a distancia con su propio sistema electromecánico, que también debía fabricarse y luego mantenerse en condiciones de campaña. Cada uno de estos componentes por separado estaba al alcance del genio de la ingeniería de Casiraghi y su equipo en la etapa de desarrollo. Pero la producción masiva y sin interrupciones de estos componentes es una tarea completamente diferente. Una tarea que no requiere de diseñadores individuales talentosos, sino de todo un ecosistema industrial desarrollado. Una red de proveedores que puedan entregar componentes de calidad de manera estable. Decenas de fábricas capaces de producir simultáneamente componentes complejos bajo estándares estrictos. Un sistema de capacitación capaz de formar a miles de especialistas con la calificación requerida. En la Italia de preguerra, simplemente no existía tal ecosistema para máquinas de esta clase. Se formaba un círculo vicioso. Para que el P.108 se convirtiera en un instrumento verdaderamente masivo y capaz para el combate, era necesario producir suficientes aviones para reemplazar las pérdidas y formar grandes unidades de combate. Pero para producir suficientes aviones, se necesitaba una base industrial capaz de fabricar componentes complejos rápidamente y en grandes cantidades. Y esa base no existía precisamente porque toda la industria se había desarrollado históricamente en otra dirección. El resultado era un genio de la ingeniería, atrapado en talleres que físicamente no podían seguir el ritmo de su propio diseño. Comparen esto con la situación en los países que lograron organizar una verdadera producción masiva de bombarderos pesados. Allí, frente a las mesas de dibujo, no solo se sentaban diseñadores talentosos. Detrás de ellos estaba todo el poder de una potencia industrial capaz de transformar un solo proyecto exitoso en miles de aviones de serie. Italia, a finales de los años 30 y principios de los 40, no poseía ese poder. Y este es el resultado. Una máquina sobresaliente por sus características, que quedó como una excepción rara y costosa, y no como la base de la flota aérea, como se había planeado originalmente. Pero la historia del P.108 no termina en los talleres de las fábricas. Este gigante de la ingeniería tuvo misiones de combate reales y tripulaciones reales, para quienes cada vuelo en esta máquina se convertía en un acontecimiento verdaderamente memorable. Años 1900, 42 y 1943. Para este momento, el P.108 ya no es una novedad que cause admiración general en el aeródromo. Es un caballo de batalla, raro, costoso de mantener, pero todavía capaz de realizar tareas inaccesibles para otras máquinas de la flota aérea italiana. Las tripulaciones a las que se confiaba el control de este gigante se formaban con los pilotos más experimentados. El manejo de una máquina de 4 motores de este tamaño requería un nivel de preparación completamente diferente al de pilotar un caza común o un torpedero ligero. Cada salida en el P.108 comenzaba mucho antes del despegue, una larga preparación previa al vuelo, una inspección minuciosa de los 4 motores por parte de especialistas técnicos, que ya conocían perfectamente el carácter caprichoso de la planta motriz de este avión, el cálculo de la ruta, teniendo en cuenta una autonomía que permitía alcanzar objetivos inaccesibles para otros bombarderos italianos. En el cielo, sobre el Mediterráneo, la tripulación del P.108 se sentía diferente a los pilotos de máquinas compactas. Se encontraban dentro de un verdadero barco volador, con un compartimento para el descanso, con la posibilidad de distraerse durante unos minutos de la tensión continua del vuelo. Pero esta sensación de relativo confort no eliminaba el peligro principal, el mismo riesgo de fallo del motor que había perseguido a la máquina desde los primeros vuelos de prueba. Las salidas nocturnas hacia Gibraltar y los puertos de la costa argelina se convertían para estas tripulaciones en un tipo especial de prueba. Oscuridad, rutas prolongadas sobre aguas abiertas, una espera constante y tensa, si los motores resistirían todo el viaje de ida y vuelta.
Para 1943, el número de P.108 operativos se había reducido notablemente. Las pérdidas por fallos técnicos, accidentes e infrecuentes combates aéreos disminuían constantemente el ya de por sí pequeño parque de estos aviones. Y esto es lo que ocurría como resultado de esta reducción. Cada P.108 que permanecía en servicio se convertía en un activo aún más valioso y visible. Ya no era uno de tantos, sino literalmente un ejemplar único, del cual sabía prácticamente todo el personal de la unidad correspondiente. Para las tripulaciones que volaban en estas pocas máquinas restantes, cada salida se convertía en un acontecimiento que se recordaba por mucho tiempo, no por la magnitud de la misión de combate, sino por el hecho mismo de estar manejando uno de los últimos aviones de un programa que alguna vez fue ambicioso. Los especialistas técnicos que mantenían estos raros ejemplares los trataban casi como una reliquia que requería un cuidado especial y delicado. Cada pieza, cada componente, se mantenía en estado operativo con doble atención, porque los reemplazos para estos aviones prácticamente ya no llegaban. A mediados de 1943, la flota de P.108 representaba solo una sombra de los planes ambiciosos iniciales del mando militar. No cientos de máquinas de combate capaces de constituir el núcleo de la aviación estratégica del país, sino un puñado de ejemplares supervivientes que continuaban en servicio gracias al esfuerzo de los especialistas técnicos y de tripulaciones experimentadas. Pero precisamente en ese momento, cuando parecía que el destino del programa ya estaba decidido, ocurrió un acontecimiento que lo cambió todo definitivamente. Italia como Estado se encontró al borde de la capitulación, y junto con este punto de inflexión se decidió el destino de los últimos gigantes voladores P.108. Septiembre de 1943. Italia firma el acuerdo de capitulación. Este momento transforma instantáneamente toda la estructura militar y política del país y el destino de todas sus fuerzas armadas, incluidos los pocos P.108 que quedaban en servicio. Las máquinas supervivientes, que hasta hacía poco formaban parte de las fuerzas aéreas italianas, se encuentran en una realidad completamente nueva. Una parte de ellas pasa al control de operadores alemanes, que ocupan una parte significativa del territorio del país tras la capitulación. Piensen en qué tan drásticamente cambió el estatus de este avión en solo unos días. Un avión diseñado como símbolo de las ambiciones imperiales y de la potencia tecnológica de Italia, como herramienta para lanzar ataques estratégicos de largo alcance, ahora se encontraba bajo el mando de una parte completamente diferente, dentro de una estructura de mando completamente distinta. Y justo aquí, el destino del P.108 da un último giro, especialmente amargo. A la máquina construida para lanzar potentes ataques con bombas a una distancia de más de 3.500 kilómetros, los nuevos operadores comienzan a utilizarla principalmente como medio de transporte. No para salidas de combate con carga de bombas, sino para el transporte de mercancías. Piensen en este contraste: un enorme gigante de 4 motores, equipado con una torreta de control remoto adelantada a su tiempo, un avión con un diseñado compartimento de descanso para la tripulación y cocina a bordo, detalles que se planearon para incursiones de combate prolongadas en la retaguardia profunda del enemigo. Y ahora, este mismo avión se utiliza para transportar cajas y equipos entre aeródromos. Esto no era una humillación para la máquina como tal. La función de transporte seguía requiriendo una aviación fiable, espaciosa y de largo alcance. Las mismas cualidades que hacían del P.108 un bombardero sobresaliente. Pero simbólicamente esta transición significaba algo más que un simple cambio de tarea. Un gigante de combate, diseñado como arma de ataque estratégico profundo, terminaba su carrera en el papel de transportista de carga. Para este momento, la cantidad de ejemplares que quedaban en funcionamiento ya era críticamente pequeña. Las dificultades técnicas acumuladas durante años de servicio, años de funcionamiento inestable de la planta motriz y de un soporte industrial insuficiente, hicieron su trabajo. El servicio de transporte bajo el nuevo mando se convirtió, de hecho, en el último capítulo de la historia de este avión. Unos pocos P.108 supervivientes continuaron volando hasta el final mismo de las acciones de combate en Europa, pero su historia
ya no tenía nada que ver con aquel diseño grandioso que Mussolini planteó a los diseñadores de Piaggio a finales de los años 30. Así terminaba la carrera de combate de la fortaleza volante italiana, no con una ruidosa batalla final, no con una serie de victorias brillantes que quedan en los libros de historia, sino con una transición silenciosa, casi imperceptible, del papel de arma estratégica al papel de caballo de batalla de transporte en manos ajenas. Y ahora, cuando los últimos P.108 han concluido su servicio, vale la pena detenerse y preguntar, ¿qué quedó realmente de este ambicioso programa? ¿Qué nos dice en realidad esta historia sobre la relación entre el sueño de la ingeniería y la dura realidad industrial? Si se intenta resumir toda la historia del P-108 en una sola idea, sonaría aproximadamente así. No es una historia de fracaso, es una historia de un trágico desajuste. Un desajuste entre un brillante diseño de ingeniería y las posibilidades reales de un país para plasmar ese diseño en la realidad. Recuerden cómo empezó todo. Finales de los años 30. Italia quiere verse en la fila de las mayores potencias aeronáuticas del mundo. Mussolini da la orden, crear un bombardero pesado, de largo alcance, capaz de volar más de 3.500 kilómetros con toneladas de bombas a bordo. Y el diseñador, Giovanni Casiraghi, cumple con la parte de ingeniería de esta tarea de manera sobresaliente. Monocasco enteramente metálico, que proporciona una resistencia increíble para su época. 4 motores superpotentes. Una torreta controlada a distancia que superaba los estándares de la mayoría de las potencias aeronáuticas de la época. Una cuidada atención a la tripulación con compartimento de descanso y cocina a bordo. A nivel de pura ingeniería, el P.108 fue un verdadero logro. Quizás lo mejor que la industria aeronáutica italiana creó en toda su historia. Pero el genio de la ingeniería por sí solo no fue suficiente. La industria del país no seguía el ritmo de sus propios planos. Las fábricas, orientadas a la producción de cazas y torpederos compactos, no podían organizar la fabricación masiva de los componentes complejos necesarios para un gigante de esta clase. Como resultado, menos de 30 aviones construidos allí, donde se habrían necesitado miles para cambiar realmente el equilibrio de fuerzas en el aire. Los motores, tecnológicamente avanzados en el papel, resultaron demasiado complejos para un servicio fiable en las condiciones de los aeródromos de campaña. Una parte significativa de las pérdidas de aviones no ocurrió por acciones del enemigo, sino debido a fallos técnicos, un testimonio amargo de la brecha entre el diseño y su plasmación real. La tarea estratégica para la cual se creó la máquina, para el momento de su aparición real en servicio, simplemente dejó de existir en su forma original. En lugar de incursiones de largo alcance en el territorio del enemigo, se realizaron ataques contra objetivos marítimos y puertos, tareas para las cuales existían aviones de una clase y costo mucho más modestos. El trágico accidente en el que se vio involucrado Bruno Mussolini socavó la confianza en el programa, precisamente en el momento en que el avión más necesitaba apoyo en lo más alto del mando. Y la historia terminó de manera irónica. Un gigante estratégico, diseñado para lanzar potentes ataques con bombas, pasó sus últimos meses de servicio transportando cargas comunes bajo un mando extranjero. Cada una de estas causas, por separado, podría haber quedado como un episodio insignificante en la historia de un proyecto exitoso, pero juntas formaron la historia de un avión que nunca pudo realizar el potencial que llevaba dentro. Y aquí surge una pregunta que es mucho más importante que cualquier detalle técnico de esta historia. ¿Qué es más importante al crear un proyecto ambicioso, una brillante idea de ingeniería por sí sola, o una evaluación sobria de si el país, con todo su sistema industrial y logístico, es realmente capaz de llevar esta idea hasta un resultado real, masivo y apto para el combate? Italia a finales de los años 30 y principios de los 40 no encontró una respuesta convincente a esta pregunta. El país construyó una máquina que se adelantó a su tiempo en el sentido de la ingeniería, pero no logró construir a su alrededor la base industrial, sin la cual incluso el mejor diseño sigue siendo solo una hermosa excepción y no una fuerza real. El Piaggio P.108 quedó para siempre en la historia precisamente como esa excepción. Magnífico, tecnológicamente audaz,
y, en última instancia, sin haber tenido tiempo de convertirse en aquello para lo que fue diseñado originalmente. A veces, la pregunta más importante de un proyecto de ingeniería no es en absoluto ¿podremos construirlo?, sino una mucho más simple y compleja al mismo tiempo. ¿Estamos preparados para lo que vamos a construir? Les agradezco por ver el video. Nos vemos pronto